o en este caso el orden de la presentación del día de hoy, pues guarda ya una coherencia con lo que hemos platicado en las últimas semanas. Tuvimos a bien evaluar en el primer examen parcial lo relacionado a conceptos básicos de derecho administrativo, qué es la obligación tributaria, qué es el hecho generador, en este caso quiénes son los sujetos de la obligación tributaria, em, pues otras cuestiones como pudimos tener la oportunidad de desarrollar como las formas de extinción de la obligación tributaria, porque básicamente el derecho tributario, su núcleo está tanto en el hecho generador como en este caso la obligación tributaria. Una no puede, en este caso, subsistir sin la otra. Y es derivado de, en este caso, el cumplimiento de ciertos supuestos legales o el encuadramiento en ciertos supuestos legales que nosotros como sujetos pasivos generamos una obligación ante la administración tributaria que en todo caso es el sujeto activo de la misma. ¿Ok? Pero para el efecto, ¿cómo podemos nosotros, en este caso, o cómo se interactúa con la administración pública en materia tributaria? Y pues existe la etapa administrativa del derecho tributario y posterior, una vez se agota esta vía, es de que para contender contra las decisiones o para impugnar las decisiones adoptadas por autoridad en materia tributaria, es que ya se nos apertura la vía judicial en esta materia. Y entonces en las próximas clases pues vamos a estar desarrollando lo relacionado con el procedimiento administrativo tributario. Para posterior, para nuestro examen final, ya una vez tenidos los conceptos básicos de derecho tributario, qué es el procedimiento administrativo tributario, cuál es el procedimiento judicial tributario, pues conozcamos en este caso generalidades de cada uno de esos tributos. Ya tuvimos un adelanto en la sesión del viernes anterior con la materia relacionada a generalidades del IVA. El IVA, por ser el tributo pues se podría decir más famoso o con el que nos relacionamos día a día de una forma más notoria, aunque definitivamente no es el único, ¿sí? Entonces, para el efecto, vamos a construir entonces la clase deben estar previamente en ley. Por eso es que ustedes, artículos más adelante y vamos a platicarlo en las siguientes clases, van a poder observar que el legislador se tomó el tiempo para establecer cada una de las etapas y las incidencias que pueden surgir en ella una vez se inicia el procedimiento administrativo tributario para definir si al final existe una obligación tributaria o no, o si la cantidad del tributo a pagar es la establecida o definitivamente es menos o puede ser más,
¿verdad? O en este caso, cualquier otra decisión o resolución que se busque por parte de la administración tributaria, recuerden, iniciando en sede administrativa. Acá no hay jueces. Acá todavía nosotros no vamos a materia judicial, sino que tenemos que conocer, pues, cómo es esa primera interacción entre el contribuyente y el Estado, específicamente en la administración pública. Acá pregunta Juan Pablo, ¿actúan como una conciliación? No, no necesariamente. La conciliación, recordemos, es un método alternativo de resolución de controversias. Y en este caso, puede ser que todavía no exista la controversia. Puede ser, por ejemplo, que la Superintendencia de Administración Tributaria inicie de oficio un procedimiento administrativo para determinar la cantidad de la obligación tributaria a pagar y que una vez iniciado ese procedimiento llega a su resolución final, el contribuyente lo acepte como válido. Entonces, en este caso no existiría un conflicto, ¿sí? Puede ser también que el inicio del procedimiento administrativo tributario sea, por ejemplo, derivado de una rectificación que desea realizar la SAT sobre determinadas declaraciones fiscales y que una vez realizada esa rectificación, el contribuyente no esté de acuerdo con la misma. Entonces ahí ya inicia el conflicto, pero no lo vamos a solucionar a través de una conciliación, sino que la ley, ya veremos más adelante, establece las formas de terminar los conflictos en materia tributaria. Podría ser, por ejemplo, a través de un convenio de pago, podría ser, por ejemplo, a través de una nueva rectificación de declaración o una aclaración o una ampliación de declaración fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver distintos escenarios que se pueden presentar en la práctica, pero el delito administrativo como tal no podríamos denominarlo desde ya o correríamos el riesgo de cometer una falacia de generalización imperfecta, o sea, que todo procedimiento administrativo es conciliador, porque en algunos puede que no existan discrepancias entre las partes, puede que en otros sí, pero independientemente si no hay discrepancia entre las partes o si hay un conflicto entre las partes, se inspira por los siguientes principios que vamos a ver en estos momentos. ¿Sí? Y ojo ahí que son bastantes. ¿Ok? El primer principio que nosotros tenemos y que nos ubica la doctrina es el ámbito de aplicación. ¿Sí? El procedimiento administrativo en materia tributaria únicamente trata sobre la generación y el cobro de los tributos mediante procedimientos establecidos por ley, de lo cual es responsable la Superintendencia de Administración Tributaria. Es justo lo que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? El procedimiento administrativo tributario únicamente existe para esto, no para otro. Se diferencia, por ejemplo, del procedimiento administrativo general, ¿verdad? Porque el procedimiento administrativo general, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la administración centralizada, tenemos 14 ministerios, cada uno con una rectoría sectorial distinta, y el procedimiento administrativo puede ser en ámbito de educación, en ámbito de recursos naturales, en ámbito de defensa nacional, en ámbito de bienes del Estado, en el ámbito de, se me ocurre otra cuestión, de relaciones exteriores o específicamente con actos administrativos realizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, puede ser un procedimiento administrativo para la aprobación de las bases y la constitución de una iglesia de determinado credo, etcétera, etcétera, etcétera. El procedimiento administrativo en general, por su propia generalidad, es amplio, ¿sí? Ahí se puede tramitar cualquier cuestión, pero el procedimiento administrativo tributario tiene su propia normativa, tiene sus propios principios y únicamente es para aplicarse en los casos donde debamos determinar
por una parte, la generación o el cobro de un tributo. ¿Ok? Segundo, y esto es una particularidad del procedimiento administrativo, es que tiene un plazo de actuación. Ya verán ustedes que eh, no es una materia en la cual, por ejemplo, las sanciones puedan ser exigidas a perpetuidad. En el ámbito administrativo, y ojo ahí, para las personas que les guste el derecho administrativo, la función pública, la administración pública, hay un punto de tesis muy interesante que se podría desarrollar. Desconozco si ya está en el repositorio de la facultad, pero por ejemplo es la falta de legalidad o la falta de certeza en cuanto a los plazos de prescripción de la función sancionadora del Estado en materia administrativa. Yo, cuando hace unos años tuve la oportunidad de ser abogado asesor de una empresa determinada acá en Guatemala, nos damos cuenta que a estas personas en pleno 2021, pleno 2022, se les estaba sancionando por actos de 2017, se les estaba sancionando por actos de 2015, pero a diferencia de la materia judicial, en el derecho administrativo, pues no hay plazos de prescripción. Se está tratando con la ley para la simplificación de requisitos y trámites establecerle plazos a los procedimientos, pero ahí se va avanzando a paso lento. Y les cuento esto porque a diferencia de eso que ustedes ya estudiaron, acá en el procedimiento administrativo tributario, la Superintendencia de Administración Tributaria sí tiene un plazo de actuación y podemos ubicarlo como un área debe cumplir con los plazos y la resolución a emitir. ¿Ok? Como tercer principio del procedimiento administrativo tributario, nos encontramos con la precisión del acto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las autoridades en materia tributaria tienen la obligación de motivar y fundamentar sin ninguna ambigüedad, oscuridad o contradicción sus decisiones administrativas en materia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que sus decisiones no pueden ser indeterminadas, sus decisiones no pueden ser abiertas, sus decisiones no pueden ser sin el debido fundamento legal. Deben ser precisas, deben ser claras en cuanto a determinar lo relacionado con la generación y cobro de tributos, que es conocimiento en ese momento, en esa oportunidad de la administración tributaria. Hasta el momento vamos bien con el tema desarrollado hoy en clase. Yo lo miro manos para arriba ustedes. Sí, licenciado. Bueno, voy a confiar en ustedes que esas manitas y esos emojis es consenso de todos. Sonia levantó la mano, adelante. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, con una pregunta, este proceso no se agota la administración tributaria, no se va al contencioso administrativo, nada que ver. Bien, ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, de una vez le adelanto que incluso hay un contencioso en materia tributaria especial para este tipo de temas. ¿Sí? Gracias. Y de hecho hasta hay salas, tanto en la materia contenciosa como hay una jurisdicción privativa, específicamente para este tipo de cuestiones. Para esto e incluso para temas aduaneros. Pero vamos caminando, no vamos corriendo. Telma levantó la mano, adelante. Clic, tal vez, no sé qué tan adelante estará mi pregunta, pero pues me surgía la duda con este principio del plazo de la actuación. Ajá. ¿Será que la SAT en algún momento se pasa de tal plazo? ¿Puede existir algún caso de que la SAT
actúe en destiempo, digamos, y al ser una entidad pues que trabaja para recaudar para el Estado, pues, y que su importancia es demasiado grande, se le exonera de alguna manera por haber actuado en destiempo, digamos, y llegar a surgir un caso así. Mire, yo creo que, vamos a ver, no podemos, y creo que sería algo irreal y coincidirán conmigo todas y todos ustedes en cuanto a pretender que la función pública, y lo digo con mucha honestidad, en todas las oficinas públicas se tramiten los asuntos con prontitud. Creo yo que cada expediente tiene su particularidad, tiene su complejidad. Claro está que estamos llamados en la administración pública a ser eficientes, ¿verdad? Eso no es excusa para no trabajar, pero creo yo que sí puede suceder, respondiendo a su pregunta, sí puede suceder. Puede ser que en determinado momento no, no se pueda, qué sé yo, determinar o cumplir con los plazos de ley, pero lo ideal sería que esas cuestiones no sucedan. Lo ideal sería que todos puedan responder y resolver de la misma forma, en los mismos plazos para todas y todos. Y si hay alguna excepción de atraso, pues puede pasar, no debería, pero me imagino que está debidamente motivada y fundamentada y se tendría que analizar caso por caso. ¿Ok? Entonces creo yo que sería un poco injusto decir si se pueden atrasar o no se pueden atrasar, porque creo yo que cada expediente tiene su complejidad. ¿Ok? Gracias, Lick. Pero como les digo, este es un criterio también personal y también viendo algunas actuaciones en la práctica de cómo funciona la administración pública. ¿Ok? Bueno. Saben ustedes que esta pantalla está un poco rara y no me deja ver una cosa acá. Pero bueno, sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Licenciado. Sí, Lick, se ve. Gracias, gracias. Como otra cuestión que tenemos que platicar sobre el procedimiento administrativo en materia tributaria, y que lo debemos comprender, ojo, es la comunicación y la dinámica procesal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el artículo 3º de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que para mí es muy importante ese artículo, ojo ahí, las personas que se dediquen a litigar contra el Estado, pongan la atención a ese artículo, establece la forma en la cual la administración debe comunicarse y debe notificar de sus decisiones a los administrados. Y en el derecho tributario no es una excepción. Como ya lo mencionábamos anteriormente, primero hay una obligación de comunicar a todos los interesados en el expediente sobre el inicio del procedimiento administrativo en materia tributaria. ¿Sí? Entonces hay una obligación o un deber de informar al administrado, ¿sí? Que en este caso adquiere esa naturaleza, ¿no? De contribuyente. Pero van a ver ustedes en distintos apartados en materia tributaria, donde tanto las citaciones como las notificaciones tienen una forma de realizarse por ser un acto de comunicación con el interesado y establece plazos, formas en las cuales se comunica a la administración tributaria cuando está en un contexto de procedimiento administrativo tributario. ¿Ok? Otro principio del procedimiento administrativo tributario, que ya lo platicamos
al inicio de la clase, es el impulso procesal de oficio, ¿no? En lo cual no se necesita que las partes soliciten el avance a la siguiente etapa del procedimiento administrativo tributario, sino que una vez iniciado, es la Superintendencia de Administración Tributaria la obligada a concluir ese procedimiento, ¿sí? Tercero, es que si bien por ser una materia administrativa opera el principio de antiformalismo a favor del contribuyente, esto no puede interpretarse como una autorización para incumplir la ley o para no observar pautas de actuación fundamentales en el procedimiento administrativo. Por lo que si bien es una materia no judicial, eso no implica que la administración tributaria no tenga la obligación del respeto de derechos de todas las personas involucradas y también que estas decisiones sean motivadas y argumentadas, especialmente aquellas que imponen un castigo, que imponen una multa, que ponen un interés, que imponen un recargo por el incumplimiento de la obligación tributaria. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver principios que también inspiran al derecho administrativo tributario. Y acá, continuando con los principios, es muy importante que ustedes también estén conscientes que, como se los decía hace unos minutos, pero también lo hemos platicado formal o informalmente en las clases anteriores, ¿verdad? El tema que el derecho tributario es esencialmente, pues en este caso, retenedor o confiscatorio de patrimonio, ¿no? No hay que llamarlo de otra forma. El derecho tributario es el derecho que tiene el Estado a requerirle el pago de un tributo a un ciudadano para financiarse a sí mismo y devolver esa, en este caso, pues, eh, prestación del tributo con un servicio público o un bien público que el ciudadano pueda ejercer, ¿no? Pero así como está invadiendo el patrimonio de los contribuyentes, estos contribuyentes tienen la protección de los principios de defensa procesal, que implica que el contribuyente siempre tendrá la oportunidad de defenderse y presentar sus argumentos, ¿sí? Como otro principio del derecho administrativo tributario es la audiencia previa, ¿verdad? En cuanto a que la Superintendencia de Administración Tributaria, previo a tomar una decisión en la materia, debe escuchar a la persona involucrada. Esto es un principio de audiencia previa. También opera en el procedimiento administrativo tributario el procedimiento escrito. Esto quiere decir que las decisiones no pueden ser verbales o no pueden colocarse en un soporte donde no pueda ser entendida la decisión, por lo que toda actuación en materia, en este caso tributaria, debe ser por escrito. Y por último, pues tenemos también el principio de sencillez, que también se puede hablar como una rapidez o una economía y eficacia. Y esto es que debe tender el procedimiento administrativo financiero, perdón, tributario, estoy pensando ya en otra cuestión, en ser un proceso ágil, accesible y eficiente. O sea que con menos tiempo podamos nosotros darle una respuesta al interesado, porque es algo que nos compete a todos, cómo el Estado recauda impuestos y específicamente cómo recauda de mi persona los impuestos. ¿Ok? También opera en este listado de principios, son bastantes, ojo ahí,
el trato justo, ¿sí? En cuanto a que a ningún contribuyente se le puede discriminar o tratar de una forma distinta porque el procedimiento administrativo tributario no ve personas, ve contribuyentes, ¿sí? No ve si esta persona le cae bien, si le cae mal, si tiene un buen récord crediticio, por ponerles un ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo ve. El, el, el procedimiento administrativo tributario en esencia es objetivo y debe brindar un trato justo para que las personas pues, puedan confiar en esa administración tributaria. ¿Ok? Posterior a ello, opera también en el procedimiento administrativo el principio de publicidad, pero ojo, y eso creo que ustedes ya lo saben, el principio de publicidad en materia procesal no implica que todos tengamos que saber todo, ¿sí? O no implica que si hay un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial en trámite, nosotros podamos acceder con libertad a ese expediente sin siquiera formar parte del mismo. No. Recuerden ustedes que por disposición del artículo, y ahí sí podemos usarlo como una referencia tácita al principio de publicidad, el artículo 63 de la ley del organismo judicial indica que los procesos son públicos para las partes, para los sujetos procesales acreditados. Entonces, el principio de publicidad, así como es interpretado en materia judicial, también debe ser interpretado en materia administrativo tributario, en cuanto a que las partes del expediente administrativo tienen el acceso al mismo. Pero eso no quiere decir que yo ande publicando todos los procedimientos administrativos, sino que únicamente al interesado es a quien le corresponde tener la publicidad dentro del proceso, ¿verdad? Eso nos garantiza, por ejemplo, que la SAT no inicie el cobro secreto de impuestos. ¿Por qué lo haría? O, pues qué sé yo, que la Superintendencia de Administración Tributaria declarara como confidenciales ciertas actuaciones y no se le permitiera defenderse al sujeto involucrado en este tipo de actividades. ¿Okay? Entonces, mucho ojo con eso. Otro principio que inspira el procedimiento administrativo tributario es el de juridicidad y legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones deben estar basadas en ley por parte de la administración pública. Siempre en ley, siempre en ley. ¿Sí? Y los administrados atienden al principio de juridicidad para la resolución de una posible controversia en materia tributaria administrativo, pues en este caso pueden invocar principios, pueden invocar otras cuestiones más allá del principio de legalidad para poder, en este caso, tener las reglas del juego claras, ¿no? En cuanto a si tú vas a venirme a pedir pisto, bueno, pedímelo bien, ¿no? Pedímelo bien. Y por último, tenemos principios formadores como el debido proceso, la contradicción, que esto nos indica que todo contribuyente, en este caso, vuelvo a repetir, en este caso, en materia administrativa normal, es porque el ciudadano tiene el derecho de rebatir, tiene el derecho de discutir, de cuestionar a la autoridad en cuanto a la tramitación de determinado expediente y defenderse ante ello. ¿Sí? Y también está pues la imparcialidad de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso la SAT no nos va a aplicar un impuesto o a quitarnos un impuesto por guapos, no nos los va a quitar por la orientación religiosa a la cual pertenezcamos, no nos la va a quitar por nuestra etnia, no. La administración tributaria, sobre todo cuando hay un procedimiento administrativo relacionado con determinada persona, lo que ve son contribuyentes, lo que ve son números. Debe garantizarse así la imparcialidad de las decisiones en esta materia. ¿Ok?
previo a terminar el tema de principios, ¿tenemos alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno, veo que no hay ninguna. No, Súper, licenciado. bueno, Sí, no, gracias. continuamos. No hay ningún problema, ¿eh? Te estoy dando el tiempo necesario para que conversemos. Bueno, eh, avancemos. Ahora bien, ¿para qué organizamos un procedimiento administrativo tributario? ¿Será que lo hacemos por diversión? ¿Será que lo hacemos porque no tenemos nada que hacer? ¿Será que lo hacemos por que nos pagó alguien? No. El procedimiento administrativo, tanto desde el punto de vista de oficio, el impulsado de oficio o iniciado a petición de parte, este procedimiento administrativo en materia tributaria tiene como finalidad la emisión de un acto administrativo tributario. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes la teoría del acto jurídico y del hecho jurídico? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Estamos a finales de carrera. ¿Cuál es la diferencia entre vamos a partir del concepto base, cuál es la diferencia entre un hecho y un acto? El acto, licenciado, es las actuaciones que hacemos nosotros como personas, y los hechos son los que Son lo que por la hacemos. naturaleza. No, exactamente, me agrada. Esa es la definición que nosotros aprendimos en el segundo año, ¿se recuerdan? El hecho es causado por la naturaleza y el acto es causado por la voluntad humana. Ok, bueno, traigamos entonces ahora ese concepto civilista y apliquémoslo en materia de derecho administrativo. Y nos vamos a dar cuenta en materia de derecho administrativo, ¿sí?, que los actos administrativos, ojo ahí, son todas aquellas manifestaciones de la voluntad de la administración pública. Todavía no hemos entrado a lo tributario. De la administración pública. ¿Por qué es un acto? Porque es capaz de generar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ese es un acto. Hay una consecuencia real al acto jurídico. ¿Ok? Entonces, ya en materia administrativa, el acto administrativo es la manifestación de la voluntad del Estado que se plasma comúnmente en una resolución administrativa. ¿Mm? Y en esta resolución administrativa pues se hace constar la decisión motivada de la autoridad que crea, modifica o extingue derechos u obligaciones. Ese es el acto administrativo. Mientras que el hecho jurídico o el hecho administrativo son todas aquellas actuaciones de la administración pública que no generan una consecuencia real. ¿Sí? Por ejemplo, un dictamen no genera una consecuencia porque solo es una opinión técnico. ¿Sí? Entonces, sí tienen que tener bien claro eso, y eso ya lo tienen que tener claro ustedes en cuanto a la diferenciación entre actos jurídicos y hechos jurídicos, porque eso también nos es útil para el estudio del
acto administrativo en materia tributaria. Porque si coincidimos que el acto administrativo en general es la manifestación de la voluntad del Estado, el acto administrativo en materia tributaria o el acto administrativo tributario es una declaración de voluntad, pero de la administración tributaria. ¿Ok? Porque es el sujeto con competencia. ¿Sí? Para generar efectos jurídicos directos en la esfera patrimonial del contribuyente. ¿Sí? Si la SAT me hace una rectificación de mis declaraciones fiscales y me dice, mire, usted no tiene que pagar 100,000, tiene que pagar 200, pues me está modificando una obligación, ¿no? Si, por ejemplo, la SAT dice, mire, usted no se inscribió a tiempo en el RT o el Registro Tributario Unificado, tengo que ponerle, en este caso, una sanción. Me está poniendo una obligación, ¿sí? Entonces, ojo, mucho ojo con eso, ¿ok? Entonces, el acto administrativo tributario tiene esa capacidad de materializar decisiones fiscales, ¿sí? Tiene esa capacidad de poder cambiar los derechos y obligaciones de las personas en determinado modo y lugar, ¿verdad? Sujetas a una relación tributaria, ¿sí? Marco levantó la mano adelante. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta. En este caso, un ejemplo entonces sería un ajuste de que la SAT realice a ciertos impuestos, licenciado, o reparos, por ejemplo. Sí, porque recuérdate tú que la diferencia entre acto jurídico o acto administrativo jurídico tributario o el acto o el hecho es que el primero puede crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, el segundo no. Entonces, en el ejemplo que tú planteas, pues hay una modificación a determinada obligación. Entonces, es un acto. Cuando no existe una modificación a la esfera de derechos de las personas, estamos ante hechos, no ante actos. ¿Ok? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, lógicamente, ¿no? Tenemos pues la definición del acto administrativo tributario y que tiene como consecuencia esa creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. ¿Ok? Bueno, pero esto no se queda acá, porque el acto administrativo tributario tiene requisitos. Si no se cumple alguno de estos requisitos, pues nos encontramos ante un acto administrativo deficiente o un acto administrativo incluso nulo. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque, en este caso viene, es que esto se me vuelve a mover. Y a veces los miro, a veces no los miro, a veces miro un compañero, a veces miro una compañera. Bueno, ya lo puse acá otra vez en la esquina. Entonces, requisitos del acto administrativo tributario. Primero, la competencia debe ser emitido por un órgano legalmente facultado para ello. Principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le establece. Solo puede emitir actos administrativos tributarios las entidades que por ley tienen esa competencia. ¿Sí? Primera cuestión. Segundo, debe existir una causa. No puede ir la Superintendencia de Administración Tributaria exigiéndonos rectificar nuestras declaraciones de impuestos solo porque sí. No. Tiene que haber una causa que haya motivado el actuar de la administración pública. ¿Sí? Porque les aseguro que la mayoría de personas cumplimos con el régimen de administración tributaria. ¿Sí? Se los aseguro. El guatemalteco es bueno, el guatemalteco es honesto. ¿Sí? Y cumplimos. Solo si hay una causa debidamente comprobada, puede la SAT entonces motivar una decisión contra nosotros. La tercera cuestión es la observancia del debido proceso. Y es que debe seguir los procedimientos y requisitos
formales establecidos en ley para ser emitido este acto, ¿sí? El cuarto elemento o requisito esencial de un acto administrativo tributario es la motivación. Y esto hace referencia, ¿sí?, a que toda decisión, todo acto administrativo de la administración tributaria debe estar debidamente motivado. Esto quiere decir que deben constar las razones por las cuales se está emitiendo el acto, pero también debe estar debidamente fundamentado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que debe estar debidamente fundamentado es que debe ubicarse, ¿sí? Debe ubicarse, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento legal del acto administrativo? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento legal del acto administrativo? Y por último, debe ser, en este caso, ¿sí?, o debe tener, en este caso, una finalidad, ¿sí? Una finalidad, ¿ok? No puede, y esa finalidad debe ser el bien común. No puede, en consecuencia, pues ser algo por el puro, eh, no sé, por la pura gana personal del funcionario de la administración tributaria. No, debe ser, como acá dice Juan Pablo, del aire. No, debe tener una finalidad de bien, de bien público, de interés general. ¿Ok? Bueno, y como última cuestión para platicar hoy, mis estimados y estimadas, es las características del acto administrativo. El acto administrativo, aparte de principios que inspiran su emisión, debe tener tres características. Primero es la irretroactividad, o sea que no puede aplicarse a hechos pasados de el hecho generador o lo que genere una obligación tributaria. No puedo decir, mire, el IVA se creó en los 90, usted en los 80 no hizo un reporte de sus consumos, le voy a poner una multa. No puede, porque el acto administrativo en materia tributaria únicamente puede ir a futuro. No puede ser un acto que juzgue supuestos del pasado cuando no existía el hecho generador o la norma tributaria. ¿Ok? Lo segundo es la presunción de legitimidad. ¿A qué quiere o a qué hace referencia esta característica? Es que si el acto administrativo es consentido por las partes, se presume como legítimo. La administración pública en materia tributaria no tiene que probar que su acto es legítimo. No tiene esa obligación. Si es emitido por un funcionario con competencia, siguiendo las formalidades de ley, se tiene por válido, salvo el derecho de las partes a impugnar el acto, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por último es la ejecutoriedad, y esto quiere decir que el acto administrativo tributario es ejecutable por sí mismo, o sea que la administración tributaria puede pedir su ejecución por una vía coercitiva, ¿sí? A diferencia de los hechos jurídicos, que no se puede exigir su ejecución. En materia administrativa tributaria y específicamente en cuanto a los actos, sí puede. De hecho, debe. ¿Sí? Bueno, estimados y estimadas, ¿tenemos alguna duda al respecto? Es una noche bastante fría hoy, ¿no? Pero, ¿tenemos alguna duda? Telma levantó la mano, adelante.
Sí, licenciado, solo una duda de esto de la retroactividad. Ah, No puede ser situaciones o hechos pasados, digamos, ¿verdad? así es. Entonces, supongamos que si yo tengo acciones de una sociedad que se metió en problemas tributarios, pero ya no soy accionista, o sea, ya no sé y todo, pues ahí ya no viene contra mí, aunque haya sido en mi tiempo, digamos, las faltas incurridas. No, mire, aquí hay dos cuestiones que debemos comprender, sobre todo en materia societaria. Y qué bueno que lo toca, ¿verdad? Porque también nos ayuda a refrescar un poco los conocimientos en derecho mercantil. La idea de la creación de sociedades mercantiles es despersonalizar la responsabilidad y también el giro del negocio. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona individual, yo soy Mario, ¿sí? Y yo deseo ser un comerciante individual. Voy al registro mercantil, me inscribo como comerciante individual y pido una patente de empresa. Entonces yo como persona, yo Mario, dueño de esa patente de empresa, si hay algún adeudo tributario, yo respondo, yo como persona individual, respondo ante la administración tributaria. Pero si yo creo una persona jurídica, como lo que usted plantea, que es una sociedad anónima, entonces ya las obligaciones recaen sobre la persona jurídica. Esto quiere decir que ella es la sujeta a derechos y obligaciones a través de su representante legal. Porque lo que usted me plantea es interesante. Si, por ejemplo, yo soy accionista hoy y lamentablemente el contador nos hizo una mala jugada y se le olvidó hacer el formulario de ISR, por ejemplo, una idea así muy vaga. Y no puede ser, hombre, nos cayó multa de 500,000 quetzales. No quiere decir que cada uno de los accionistas va a poner, bueno, mucha nos toca dividirnos entre todos. No, para eso hay un capital social que responde por esa obligación. Y claro está, si yo necesito más capital, pues como accionista puedo invertirle, puedo inyectarle. Pero eso no quiere decir que yo estoy respondiendo por la obligación, sino que es la sociedad anónima. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que esa es una de las características de las sociedades mercantiles, que despersonaliza de sus miembros la persona jurídica. ¿Sí? Y entonces, en el ejemplo que nos plantea la compañera Telma, bueno, si usted endosó acciones, independientemente de ello, la que responde es la persona jurídica, la que no va a poder comerciar, por ejemplo, es la sociedad anónima. La que va a tener la multa es la sociedad anónima. La que en determinado momento puede ser sujeto de sanciones o incluso una cancelación en la sociedad anónima. A usted no. Sí, claro está. Yo no me meto en una sociedad anónima y en algunos momentos, sin estar consciente, que los accionistas me pueden pedir inyección de capital para ampliar nuestro capital social. Por ejemplo, eso pasa. Y tengo que poner la plata, pues tengo que comprar las acciones a través de la compra de acciones. Pero no quiere decir que si usted ya vendió las acciones y 10 años más tarde le van a llegar a decir, mire, accionista, usted pague. No, es la sociedad la que responde. ¿Sí? Sonia Consuelo, por favor, adelante. Sí, solo una preguntita, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? No me quedó, tengo toda la noche no me quedó muy, perdón, no me quedó muy claro el hecho tributario, la definición. Sí, ¿Qué pues es un mire, hecho pues, tributario? mire, pues, usted me dio perfectamente la diferencia entre un hecho y un acto desde el punto de vista civil, Ajá. ¿verdad? El acto es acá. voluntario, voluntad humana, el hecho es de la naturaleza, ¿sí? Esa misma idea la llevamos al derecho administrativo. Ajá. Pero recuérdese que en el derecho administrativo, el que ejerce su voluntad ya no es el ser humano, sino es el Estado. Entonces, los actos administrativos es la materialización de la voluntad del Estado. ¿Cómo? A través de una decisión
que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones para el ciudadano. Entonces, el hecho administrativo es una actividad, porque también es una actividad del Estado, pero este no genera derechos u obligaciones. ¿Sí? Sí. Vamos ahí. Por Sí, ejemplo, no, sí. por ejemplo, hay un expediente administrativo y hay un dictamen que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso, no puede tomarse como resolución, o sea, no es vinculante. Y hay una resolución administrativa que le crea, modifica o extingue un derecho o una obligación. ¿Ante cuál interpone usted un recurso administrativo, un medio de defensa administrativo? Contra el dictamen, que es un hecho jurídico que no es capaz de generar derechos y obligaciones, o lo interpone ante la resolución, que es la manifestación de voluntad del Estado que crea, modifica o extingue derechos u obligaciones. ¿Qué es lo que realmente le está afectando a usted? ¿El dictamen o la resolución? En un expediente administrativo. Pregunta, licenciado. Sí, es una pregunta. Ya, el dictamen o la resolución. Aquí sería el dictamen. No, porque el dictamen no es vinculante. Oh, Y el dictamen es únicamente una opinión técnica jurídica. Lo que a usted le está generando una afectación es la manifestación de voluntad del Estado que se materializa en una resolución administrativa. sería la resolución entonces. Exactamente. Entonces, ese concepto, después de ir de lo civil al derecho administrativo general, lo traemos al derecho administrativo tributario. En cuanto a que el acto administrativo tributario es aquel que me crea, modifica o extingue un derecho o una obligación en materia tributaria. Mientras que el hecho tributario son todas aquellas actuaciones que no me generan una consecuencia jurídica. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Muchas gracias. Recuerdas al final que igual con la teoría del derecho civil lo aplicamos en la administración pública, solo que ahí hay otros elementos, pero siempre el acto es voluntario, el hecho es natural o no tiene la capacidad de generar derechos y obligaciones. ¿Ok? Claro, licenciado. Muchísimas gracias. Ya lo hice extenderse en el horario. No tenga pena. ¿Dudas? ¿Alguien más tiene una duda? Solo darle las gracias, licenciado. Muy excelente clase. La verdad que bastante interesante. Pues claro, muchas gracias. Estamos para ello. Yo sé que no nos habíamos podido ver, pero acá andamos. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno que ya esté mejor, licenciado. Muchas gracias por la clase. Sí, la verdad es que la semana pasada se me complicó la faringitis. Sentía al inicio, creía que puedo hablar, pero después en la tipo 4 o 5 de la tarde se me empezó como que a inflamar la garganta por dentro y ya me costaba hablar. Y la verdad es de que si yo llegaba con ustedes, tal vez no iba a ser lo más satisfactorio. Y luego el viernes que hubo una actividad que la teníamos para final del semestre y que los de la SAT dijeron vamos a llegar hoy. Entonces tuve yo que hacer malabares, ¿no? Pero estamos acá, ¿sí? ¿Ninguna otra duda? Porque si no, pues nos vemos el viernes, ¿sí? Y cualquier cosa, vean, yo a veces no respondo mucho mi teléfono porque por temas laborales también tengo bastante carga de mensajes, pero tarde o temprano trato de ir respondiendo los mensajes. Entonces, si tienen alguna duda en particular, las podemos resolver.
salvo Lick cuando va a subir notas, eso ya lo vamos a hacer pronto, sí, pero no me vayan a estar escribiendo cada rato por eso. Lick, solo se si los fuera tan amable de subirnos las diapositivas de una vez para leerlas despacio. Sí, eso tiene razón. Sí, se las voy a estar compartiendo ahora que ya tengo el conducto de WhatsApp, ¿oyeron? Pero cualquier cuestión estamos al lado, ¿sí? Bueno, Gracias, entonces tengan licenciado, todas qué y amable. todos Licenciado, una muy buena descanse. noche. Feliz Gracias. noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz Muchas noche. gracias. Noche. Buenas noches.